Vamos a retomar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos al capítulo 6 y vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos de este capítulo 6 que me he atrevido a titular mi reflexión: Pleitos entre hermanos. ¡Qué vergüenza! Pleitos entre hermanos. ¡Qué vergüenza! Capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Padre, te agradecemos el privilegio que tenemos de venir a este lugar y postrarnos de corazón en gratitud por tu gracia y misericordia infinita para con nosotros, dándotenos a conocer, dándonos también a conocer nuestra calamidad de pecadores culpables rumbo al infierno. Y tú, Señor, con las verdades esenciales del Evangelio, nos atrajiste a ti. Y hoy nosotros podemos reunirnos con libertad y cantar cánticos de alabanza y de gratitud ante tu majestad excelsa. Qué privilegio tan grande nos da de ser orientado con tus palabras. Queremos sacar el máximo provecho de este tiempo al comentarla. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un refrán popular, me pareció que ha sido llevado a pantalla en películas. Los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan en casa. Y eso me hace pensar en una figura del campo que se lavaba la ropa en el río, o se lava la ropa todavía donde no hay agua por cañería, por tubería. Entonces las mujeres por lo general iban al río y se les juntaban muchas lavanderas ahí a lavar su ropa. Pero siempre llevaban las ropas que se podían dar a conocer. Había ropa, como se llamaba antes, a los pañales de los niños recién nacidos, que en el campo se usaban, no eran pañales. Los pañales se usaban para salir, se usaban trapos. Y los trapos sucios
se lavan en casa, no se exhiben. Esto tiene que ver con dirimir problemas familiares públicamente. Eso tiene mucho de verdad, pero no es totalmente absoluto que nosotros siempre podemos lavar los trapos sucios en casa. Y eso ha traído muchos inconvenientes mal usados o abusados de una persona que tiene cierta costumbre muy peligrosa en la familia, y como es de la familia, entonces eso hay que callarlo, porque es de la familia. No, hay cosas que no se pueden callar, que usted se hace cómplice y que causa mucho daño. Nadie puede callar el instinto de un violador, porque es de mi casa, porque es de mi familia, es de mi apellido. No se pueden callar una serie de cosas. Es más, en Israel, por ejemplo, los padres eran los primeros en sacar a un hijo que era rebelde, glotón y borracho y llevarlo al pueblo. Y ellos tenían que ser los primeros en arrojar la piedra contra ellos. De manera que eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta porción. Cuando estoy utilizando los trapos sucios se lavan en casa, tiene que ver con ciertas cosas que no tienen la necesidad de ir a la justicia, que no son un peligro para la sociedad ni para la familia. El apóstol Pablo arranca en este capítulo: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a los tribunales públicos? ¿Se atreve a alguien a hacer eso? Cuando tiene un conflicto con un creyente de la iglesia, lo lleva a la fiscalía, le quedó mal, lo llevo a la fiscalía, o lo llevo a un tribunal, lo someto a la justicia. ¿Ustedes se atreven a hacer eso? Está diciendo San Pablo. John MacArthur cita un antiguo escritor que decía que en Atenas, por ejemplo, en cierto modo, cada ateniense era un abogado. La mayoría de los ciudadanos se veían legalmente involucrados en un proceso legal de alguna forma. Eso era una responsabilidad que todos tenían que hacer: aconsejar, dirimir entre conflictos. Y parece que esa práctica llegó a Corinto y ellos tenían esa facultad. Entonces, los judíos tenían otra forma de dirimir su problema. Ustedes saben que entre los judíos había un tribunal que se llamaba el Sanedrín, 70 varones más el sumo sacerdote, eso era el Sanedrín, el consejo de ancianos. Y ellos dirimían cualquier problema que había en la ciudad, esa era la ley. Ahora, en la época ya del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, los judíos estaban subyugados bajo el Imperio Romano. Los romanos le quitaron la potestad de la pena de muerte. De manera que cuando van a juzgar al Señor, los judíos lo juzgan, el Sanedrín lo condena, pero ellos no quieren simplemente azotarlo y vituperarlo, no, ellos quieren que lo maten. Ellos quieren la pena de muerte. Entonces ellos lo llevan a Pilato, el gobernador. Pilato: pero júzguenlo ustedes. No, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. De manera que uno encuentra eso, como en el caso de Esteban, un arrebato, no fue un juicio. Entonces, ellos tenían en la iglesia, eso llegó a la práctica de que cuando había un conflicto, se entendía que si era entre creyentes, no tenía que salir a un tribunal pagano, sino que los creyentes debían dirimir eso. De seguro no tenían el Evangelio según San Mateo, los pasos de la reconciliación o de resolver un conflicto. Si alguno peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado a tu hermano.
sino toma 2 o 3 testigos y consta toda palabra. Y si no, entonces dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el problema en Corinto que el apóstol Pablo quiere tratar? Si uno lee los versículos 7 y 8, puede encontrar una pista. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Todo parece indicar que el conflicto era económico, por propiedades. Algunos autores suponen que era en la minoría, porque en Corinto, en la iglesia no habían muchos ricos, habían pocos ricos, pero esos ricos podían tener esclavos de seguro, y había conflicto, pudiera ser de índole de alguien le cogió algo, como lo hizo, se supone que lo hizo Onésimo, que era esclavo de Filemón, se convirtió en la cárcel y Pablo se lo devuelve. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y acuérdate que tú te me debes a mí mismo. Es decir, él se supone que defraudó a Filemón y se convirtió y Pablo lo restauró. Ahora, parece que habían ese tipo de conflictos de laborales, no me pagó, le presté tal cosa, me llevó un caballo, qué sé yo, por decir. Tenían ese conflicto y los hermanos se sentían mal porque perdieron algo o me hizo un daño, que lo llevo a la fiscalía. Estoy parafraseando en Pedro Gran. Lo llevo a la justicia. Y dice, usted se atreve a llevar a los hermanos a la justicia. Cuando un creyente hace eso, está subestimando la dignidad y la capacidad que tiene la iglesia para dirimir cosas así. La competencia de la iglesia en casos así. Entonces dice Pablo, pero eso ustedes se están volviendo locos. Entonces ustedes se atreven a ir a los tribunales con el hermano. Es interesante que si usted lee la porción, se repite mucho hablando de los santos. Los santos no eran una élite de creyentes, no, cualquier creyente era un santo, porque han sido santificados en Cristo. Y eso se repite a los santos, y el hermano con el hermano pleitea, y vuelve otra vez en el versículo 8, el hermano. Y se hace ese énfasis de familiaridad, eran creyentes en la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, es un absurdo, es más, es una vergüenza. Ustedes que se jactan de tener todos los dones espirituales y que además están llenos de todo y son prepotentes, saben más que todo el mundo y no les da vergüenza, que los creyentes hemos de juzgar al mundo, que los creyentes hemos de juzgar a los ángeles. Y ustedes no pueden juzgar entre cosas muy pequeñas. No hay entre ustedes a alguien capaz de hacer eso, de que puedan ir donde él y deliberar, dirimir frente a esa situación. Usted seguro que está como cuando yo leí esto por primera vez. Vamos a jugar el mundo. ¿Cuándo? Es más, vamos a jugar a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? ¿Los caídos o los santos? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Hay gente que le dice a usted hasta en el tiempo y cómo. Pero suponemos, así dice, suponemos lógicamente, pero bíblicamente ningún autor se atreve a afirmar ni siquiera cuáles ángeles, ni cómo. Yo le voy a citar, por ejemplo, a MacArthur, dice que esta palabra, juzgar,
se usaba también en el sentido de gobernar, de reinar. Y que probablemente lo que está aludiendo el apóstol Pablo es especialmente al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22, por ejemplo, dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versos 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Capítulo 3 de Apocalipsis, hablando del futuro, versículo 21, una promesa a los que se arrepienten en la iglesia de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron combinados con un ejemplo desdichado de un joven rico que el Señor le dijo, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme y tendrá tesoro en el cielo. Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor le dice, oye, qué triste y qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces los discípulos dicen, ¿y entonces quién puede ser salvo? Y dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Pedro, como siempre, rápido le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Capítulo 19 de San Mateo, verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de un reino futuro. Daniel le está hablando de un reino futuro. Habla de 4 bestias. Habla de una estatua con 4 tipos de metales. Y al final siempre viene el reino de Cristo. Siempre viene el reino de Cristo. Para mí eso es uno de los argumentos más fuertes que tiene lo que se conoce como el milenialismo, el premilenialismo. Que habrá un milenio. Para mí eso es el argumento más fuerte que he encontrado. ¿Cómo? ¿Cuándo será? Hay cosas que no entiendo. La mayoría no la entiendo, pero hay cosas que no encajan en ninguna época, como esta. ¿Cuándo? No, yo no sé. Lo cierto es que MacArthur destaca que el hecho de que nosotros estamos en Cristo y Cristo está por encima de toda potestad espiritual, angelical, nosotros al estar en Cristo vamos a reinar con Él. Y Él lo prometió. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Es decir, los creyentes vamos a reinar con Cristo. Ya estamos en Cristo, pero todavía no tenemos ese reino. Aquí estamos siendo rechazados, minimizado, tratado como, dice el apóstol Pablo, como la escoria del mundo. Llegará el día en que el Rey de Reyes se sentará en su trono de gloria y los creyentes estaremos ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé, ni el texto dice. Pero dice el apóstol Pablo, vamos a juzgar hasta los ángeles. Y entonces somos tan
insignificante, como que no nos atrevemos a juzgar cosas muy pequeñas. Dice MacArthur, los creyentes que demandan a otros creyentes están más interesados en venganza o ganancia que en la unidad del cuerpo y en la gloria de Cristo. Lo repito, los creyentes que demandan a otros creyentes están más interesados en venganza o en ganancias que en la unidad del cuerpo y en la gloria de Cristo. Eso da vergüenza. En segundo lugar, cuando los creyentes van a juicio ante los incrédulos, es una vergüenza. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mire, el sentido de vergüenza está en el mundo desapareciendo. Y he leído y leyendo comentarios sobre esta porción, dice un escritor, ya eso no se puede mencionar en los países del primer mundo, porque la psicología ha ayudado muchísimo a desaparecer el sentido de vergüenza. Ahora lo que vale es que la gente no tenga vergüenza, sobre todo las mujeres. El apóstol Pablo, cuando habla de la forma de vestir de una mujer creyente, piadosa, dice que debe vestir con pudor y modestia. Y la palabra que usa tiene que ver con temor de traspasar los límites de la decencia, reserva mental, de tener sentido de vergüenza. Cuando ella se ve en el espejo, sí, yo voy para la calle, y ella se ve. Cuando yo voy a subir fotos a las redes, las mujeres suben fotos, no sé si los hombres también lo hacen, pero ¿qué foto? Sentido de vergüenza. En la vida ordinaria, Dios ha determinado y ha puesto a nosotros con una conciencia que nos hace sentir mal y nos hace sentir bien, nos da satisfacción algo que hicimos y nos da vergüenza algo que hicimos. Es en el capítulo 2 de Génesis, versículo 25, que para mí es la cumbre de la felicidad aquí en la tierra. Dice que Adán estaba en el paraíso y Eva estaba en el paraíso. Y estaban juntos, desnudos, y no se avergonzaban. En el paraíso, la mujer única y la más elegante de la bolita del mundo, y el hombre más elegante de la bolita del mundo, en el huerto más bonito y mejor de la bolita del mundo, y ahí estaban ellos solos y no se avergonzaban. Eso es el paraíso, aquí en la tierra. No se avergonzaban, ¿por qué? El pecado no había entrado. Después que vino el pecado, ya viene ese sentido de vergüenza. Y Jeremías llama a su pueblo, a la gente de su pueblo, líderes inclusive en el capítulo 6 de Jeremías, verso 13, capítulo 6, verso 13, dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido avergonzarse. La traducción lo traduce como ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Wow, Dios le dio sentido de vergüenza y a ellos no les daba vergüenza. Todo lo que hacían no les daba vergüenza. Y eso es un daño horrible en la sociedad y es un daño horrible en la iglesia. Los hermanos en Corinto iban a tribunales llevando a un hermano y no le daba vergüenza. No le daba vergüenza. Uno encuentra
muchísima alusión a la vergüenza en la Biblia. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Es decir, no solamente que no la practiquen, no, hablar de lo que ellos hacen en secreto, eso da vergüenza. Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalalo y no se junten con él. ¿Sabe para qué? Para que le dé vergüenza. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Es decir, de esto hay algunas traducciones que lo aclaran más. Dice, ellos se glorían de lo que le debía dar vergüenza. Eso usted encuentra gente así. Esa muchacha es atrevida. Ella se exhibe casi desnuda. ¡Wow! ¡Qué atrevida! Y le pagan mucho dinero por eso. Y la que más se atreva a hacer cosas extravagantes, inmorales, eso se premia. ¿Por qué? Porque se ha perdido y se combate el sentido de vergüenza. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a tener sentido de vergüenza y valorar eso. Cosas que dan vergüenza. La vergüenza generalmente ocurre tomando en cuenta a alguien. Nunca estamos solos porque Dios está ahí. Esdras eleva sus ojos al cielo y él dice, yo no quiero ni levantar los ojos al cielo, este pueblo es pecador, yo soy un vil pecador, me da vergüenza, Señor, delante de ti. Pero entre nosotros los humanos también es bueno porque Dios nos ha hecho una comunidad y está redimiéndonos comunitariamente. Ustedes saben que yo voy caminando por ahí y ya con los añitos que tengo, ¡pam!, tropecé y me caí. ¿Qué es lo que yo hago cuando me caigo? ¿Ah? Miro por todos los lados y me vieron, wow. Me vieron, eso es lo primero. Porque me da vergüenza que ya me esté cayendo. ¿Usted me entiende? Y si no hay nadie que me conozca, no me da tanta vergüenza. Pero, ¿y quién estaba ahí? Va a ser el cuento. Es que yo con la pata para arriba. Ay, así que se dice la gente. Y eso como que es medio humillante y uno le da vergüenza. Pero eso no es grave. Es cuando la gente nos ve accionar como impíos. Pero ¿y ese no es fulano? Wow, yo no sabía que él era capaz de eso. Wow, no le da vergüenza. Tercer lugar, los creyentes que van a juicio con otros creyentes ponen en evidencia una actitud impía. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Es decir, el solo hecho de tener conflicto entre los creyentes y no poder dirimir ese conflicto entre dos creyentes, ya es una falta. Eso es grave. Es decir, somos creyentes, tenemos un conflicto por 2 pulgadas de tierra, por un asunto laboral, por un negocio que hicimos, y no nos podemos poner de acuerdo, ya eso es grave. Creyentes y no se pueden poner de acuerdo. Y entonces vamos a buscar a la iglesia, y tampoco no puede, no, hay que ir a los tribunales. No, ya es una actitud impía. Una actitud impía de ambos y especialmente del que está exigiendo. Eso es lo que dice San Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Está diciendo, mira, el carácter que se exhibe es impío. Porque ¿por qué más bien tú no lo sufres? ¿Qué no? Pero que me engañó. Ya deja eso así, muchacho. Si va a juicio, va a perder tú. Va a perder la iglesia. Va a perder la reputación de la predicación del evangelio. Cada vez que un creyente va a juicio con otro creyente, sale perdiendo. Sale perdiendo. No va a ganar nunca. Y va a arruinar su
su testimonio, su vida espiritual, ¿por qué no más bien sufrir el agravio? Yo casi ya a esta iglesia yo no le puedo hablar así tan fácil para citar algo, porque hay muchos jóvenes que no saben. Pero lo que se acuerdan, yo hice alusión a esto y se me olvidó el nombre de la persona que iba a mencionar, y mi esposa, que no me ayuda tanto con la memoria, pero ahí me ayudó. ¿Tú te acuerdas de una persona que difamaron en la capital con muchos letreros? Era Jean, y ella me dijo, Crucita Jean. Era como en los años 90, y cualquier pared en la avenida 27 de febrero, en cualquier calle, usted encontraba Crucita Jean, le fue infiel a su esposo, usaba otro término, y dejó a su marido con sus 5 hijos por infiel, con otra palabra. Llenaron la capital con eso. Por donde quiera. Fernando se reía. Si mi mujer no me dice, era Crucita Jean, yo llamo a Fernando. Fernando, ¿tú te acuerdas? Dígame, ¿cuál era el objetivo del ex esposo de Crucita Jean con llenar la capital de letrero? ¿Ah? Venganza, hacerle un daño. Él no le interesa ni que vuelva, supongo yo, pero es difamarla. Está bien, ya se me fue, pero tú verás, le voy a llenar la capital de letrero, Crucita Jean. Y yo encontré gente que lo conocían, y una persona me dijo, él es una injusticia que está haciendo con esa mujer. Esa mujer se mató con ese hombre, y no es verdad que ella le fue infiel. Pero él llenó la capital de eso. A veces la gente no está reclamando algún beneficio, es venganza, hacerle daño. Tú verás, tú me la vas a pagar. Entonces el creyente no puede hacer eso, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. No te metas eso, tú no te hagas juez. No, pero que él me engañó, que él me dijo que era tanto que me iba a pagar y no me dio. Deja eso así ya. Va a pelear por eso. Pero que no me cumplió. Entonces vayan a los tribunales. Creyentes, como si doña Gerarda estuviera aquí, dijera, eso no es de cristiano. En Tobago hay un hermano que todavía está aquí en vida, muy venerado de todo el pueblo cristiano y su familia. Y entonces él tiene un negocio que ya él no está al frente de su negocio. Y un día, 2 tunantes se jalaron machete que se van a pelear. Y Antonio Manuel salió de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Y le estaban apartando. No, que ellos quieren pelear. ¿Pero por qué que van a pelear? Porque él me debe 5 pesos. Eso era dinero en esa época. Me debe 5 pesos. Pero no hay que pelear por eso, mi hijo. Métame en los bolsillos, toma tus 5 pesos, vete, ya. Resolvió el problema, no se pelea. Pasaron años y un día yo, recién convertido en la San Juan Bosco, compro una fruta a un triciclero y con esa efervescencia del evangelio le prediqué el evangelio. Y me dijo, ay, yo conocí a un evangélico allá en el campo de Puerto Plata, donde yo soy. Y ese hombre, oiga lo que le hacen. Pues mire, la gente se inventan un pleito frente a su negocio por dinero y él viene y resuelve y ellos se lo reparten después. O sea, la fama del testimonio de Antonio Manuel Santana es tal pacificador que la gente lo aprovechó para ganar. Y él un día me dijo, mira, yo estoy seguro que mi negocio no va a fracasar nunca, porque yo hago eso por causa del evangelio. Ya él no va al negocio, pero el negocio está ahí. Yo nací y el negocio estaba ahí. Ya usted puede imaginarse cuántos años tiene ese negocio. Pero hermano, ¿va a pelear por eso? No, deje eso así. Déjeselo al Señor, como dicen a gente que ni siquiera creen en el Señor. Siempre que los creyentes van a juicio y fiscalía
unos con otros, la iglesia sale perdiendo, pierde el testimonio del evangelio y el creyente pierde espiritualmente. Aquí aparece en cuarto y último lugar una advertencia solemne acerca del carácter verdadero o del carácter del verdadero creyente. Dice el texto, versículo 9 al 11, oiga cómo dice ese texto, que yo no sé cómo el apóstol, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era de algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante. Pero el apóstol Pablo está hablando de gente que lo que va es a juicio delante de los incrédulos. Y ahora hace una advertencia. Y mete esta lista de pecados. Y él comienza, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él termina la lista, ni los estafadores. Es decir, los primeros son los injustos y los últimos que menciona son los estafadores. Y me hace pensar en el hecho de que gente que llevaba juicio, simplemente lo que quería era hacer una injusticia. Porque usted tratando de hacer justicia, lo que hace es una injusticia. Confiscarle algún bien, lograr, qué sé yo, una tortura y hacer venganza. Pero habían los que quedaban mal, y esos eran estafadores. Y es interesante, el apóstol Pablo distingue como ahora en jurisprudencia entre robo y entre estafa. Una gente coge algo ahí, ¡pam!, y se lo lleva, eso es robo. Pero si usted pone una empresa y usted hace una piramidal y mete mucha gente ahí y después los cuartos no aparecen, eso es estafa. Eso tiene otra connotación. O si usted hizo un negocito ahí raro y no cumplió, eso es una estafa. Y ahí está. Pero es interesante, aquí aparecen dos pecados en ese listado de afeminados, de homosexuales, de ladrones, de estafadores, de idólatras, de borrachos, de ladrones, de adúlteros, de fornicarios. Oiga lo que aparecen: avaros y maldicientes. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce los maldicientes como difamadores. Y eso aparece junto con los idólatras, junto con los borrachos, junto con los ladrones, junto con los homosexuales, junto con los adúlteros, juntos con los estafadores. Pero ¿cómo es? Un avaro aparece en esa lista. Y él está diciendo que el avaro es igualito que el que se va a Río San Juan, a la Virgen de la Piedra, y se arrodilla a la Virgen de la Piedra. Y usted sabe que si una gente agarra de Pedro Brán y se va a Río San Juan y se arrodilla delante de la Virgen de la Piedra, ese no es cristiano, usted lo sabe. Ahora, el avaro es igual que él, está ahí junto, es lo mismo. Eso es lo que está diciendo San Pablo por inspiración divina. Y los maldicientes o difamadores, los que detratan, lo que le hacen a eso, a Crucita Jean, que la publican. Tú verás, todo el mundo lo va a saber. Eso dice, no son igual también. Igual que los homosexuales, igualito. Ahora usted no ha encontrado a creyentes así.
porque no es tan sencillo. A veces nosotros minimizamos cierta práctica. Lo llamo pecados respetables, citando a Jerry Bridges, que escribió un libro, Pecados Respetables, y ahí está, la avaricia. Igualito. ¿Qué es eso? Eso es el deseo insaciable por más, por más, por más. Y los maldicientes son difamadores, que son expertos detratando la imagen, la reputación de gente. Creo que fue en uno de los libros de Miguel Núñez que leí, citando a un expresidente en Estados Unidos. Él llegó como vicepresidente, pero fue presidente por la muerte de Kennedy. Se llamaba Lyndon B. Johnson. Invadió a República Dominicana en el 65, aquí. Dice un escritor que la única facultad que ese señor tenía era de tratar a sus adversarios. Él no sabía hacer más nada. La única virtud diabólica que tenía ese hombre era de tratar a sus adversarios y que la gente crea que es verdad. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado, sumo cuidado, porque eso hay que dejárselo al diablo. El diablo es el calumniador. Que el Señor nos ayude. Y esta advertencia debe llamarnos la atención. Y nos deja por lo menos 3 lecciones. La primera lección es que ningún cristiano es inmune a cualquiera de estos pecados. Ningún creyente es inmune. Nadie se vacunó contra cualquiera de esos pecados. En segundo lugar, ningún cristiano toma como norma de vida alguno de estos pecados. No. Si hay una práctica habitual, lineal, como dice 1 Juan, el que haya nacido de Dios no practique el pecado, no tome el pecado como norma de vida. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Dice, tengan cuidado. Esos que van a los tribunales con los hermanos pudieran ser impíos. Alfredito predicó el jueves en el 22, y él hablaba de gente que se mezcló con los judíos, tuvieron un vivo deseo. Esta traducción lo dice, el populacho. No eran creyentes, no eran judíos. Y ellos comenzaron. Entonces a veces usted ve práctica en gente que está dentro de la iglesia, pero no es creyente. Porque ningún creyente toma el pecado de vida, el pecado como norma de vida. Y en tercer y último lugar, ningún pecador está fuera del alcance del perdón de su pecado. La gracia de Jesucristo es sobreabundante y abundó mucho más que el pecado, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No existe un pecado que salga, que trascienda a la gracia de Dios. Cristo vino a este mundo y satisfizo la demanda de la justicia del Padre. La justicia de Dios está satisfecha. Y usted, si no se ha convertido, tiene la oportunidad privilegiada, no importa cómo haya sido su vida. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos ha dado de tener tus palabras. Y gracias porque tus palabras es explícita. Y dice, esto era alguno de vosotros. Ustedes, algunos practicaban alguna de estas cosas y ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Danos, Señor, siempre la gracia de honrarte y tomar, Señor, en serio las demandas tuyas. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a honrarte, de manera que no exhibamos, Señor,
ningún conflicto entre creyentes en la justicia de este mundo. Al ir a nuestros hogares, te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pasen muy buen día.